Y el reverso es obviamente el león de Bohemia. El león de Bohemia, que es un león blanco sobre campo rojo, tal como aparece en el escudo de Bohemia, y que, fíjense, una de las características más notables, que a veces sirve incluso para distinguir a los bracteados bohemios de los bracteados alemanes, por ejemplo, es la cola doble, la cola bifurcada que tiene el león, que forma una especie de 8. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, desde la región extremo occidental de Europa, hoy les propongo para esta tercera clase que nos movamos a la otra punta de Europa, es decir, a la Europa oriental. Y vamos a empezar por el estado eslavo más occidental de todos, que es el Reino de Bohemia. Un reino que, como ustedes van a ver, tuvo una importancia mayúscula en la historia monetaria de Europa y, por lo tanto, en la historia monetaria del mundo occidental y de la humanidad. Bueno, antes que nada, digamos que Bohemia, geográficamente, es la región que actualmente es el principal componente de lo que actualmente es la República Checa. Ocupa todo el noroeste de la República Checa. El otro componente es la región de Moravia, ¿sí? El otro componente principal. Y digamos que Bohemia recibe su nombre de una tribu de celtas galos, es decir, originarios de la Galia, de lo que actualmente es Francia. Los Boi. Justamente de ahí deriva su nombre. ¿Quiénes eran estos Boi? Bueno, estos Boi eran unos celtas, unos galos, que de hecho incluso participaron en la gran invasión gala liderada por Breno, que en el año 390 a.C. va a ocupar prácticamente todo el norte de Italia y va a llegar incluso a saquear Roma. ¿Recuerdan? Esto lo vimos justamente en un video que hicimos con mi amigo Gerón. Bueno, los Boi, de hecho, van a ocupar una ciudad etrusca, la ciudad de Felsina, que va a cambiar su nombre justamente en honor a ellos, podríamos decir, o a causa de ellos, que actualmente es Bolonia, justamente. Bueno, pero ustedes saben que los romanos van a expulsar a los galos del norte de Italia y estos Boi van a terminar instalándose en lo que actualmente es la región de Bohemia, que va a recibir de ellos su nombre. Sin embargo, van a pasar los siglos y en la edad de las invasiones germánicas, las invasiones de los suevos, vándalos, alanos, etcétera, etcétera, también van a llegar los eslavos, que van a llegar a la región de Bohemia hacia el siglo VI, hacia los años 500 y pico. Para el año 600, fíjense, vamos a tener una primera confederación de tribus eslavas, en lo que actualmente es Bohemia, y también Moravia, liderada por un tal Samo. Este Samo supo mantener la cohesión y la independencia de sus tribus, de su confederación, frente al avance de los invasores germánicos. Sin embargo, a su muerte, esta primera confederación eslava, la primera verdadera confederación eslava de la cual tengamos noticia, se va a disgregar en distintos estados, pero de poca importancia. Sin embargo, uno en especial, el Principado de Carantania, que justamente va a estar centrado en lo que actualmente es la región de Carintia, que es uno de los componentes actuales de Austria, ¿sí? Que recibe obviamente su nombre de este principado eslavo, va a ser importante, digamos, va a tener importancia, podríamos decir que va a ser el estado sucesor de la primera confederación, todavía confederaciones tribales muy primitivas. A esto va a seguir el primer verdadero imperio eslavo, que posiblemente ustedes hayan oído nombrar alguna vez, que es la Gran Moravia. Justamente, la región de Moravia era uno de los componentes de este imperio y recibe su nombre justamente de este imperio que existió. Pero de hecho la Gran Moravia, Velká Morava en checo, se extendía por territorios mucho mayores. No solamente Moravia y Bohemia, sino también Eslovaquia, la Silesia, que es una región de la cual hablaremos brevemente al final de esta clase, la Lusatia, que era la parte eslava de la actual Alemania, donde todavía algunas personas hablan una lengua eslava, partes de Hungría también, que en esa época todavía no era Hungría, era Panonia, Austria, Eslovenia. Aunque la existencia de este imperio, la Gran Moravia, fue breve, porque se extiende entre los años 833 y 907, son las fechas que fijan los historiadores, en realidad su influencia histórica y sobre todo cultural va a ser enorme, porque va a ser el primer verdadero estado eslavo organizado, con sus propias leyes, su propio idioma oficial,
su propia religión, porque fíjense que justamente hacia la Gran Moravia van a llegar los monjes bizantinos, Cirilo y Metodio, que van a cristianizar a los eslavos, los apóstoles de los eslavos, que además van a desarrollar el alfabeto cirílico, que actualmente se utiliza para escribir idiomas como el serbio, el búlgaro y por supuesto el ruso, y también el ucraniano, etc. De esta manera, la Gran Moravia, el primer estado eslavo organizado, va a ser un centro mayúsculo de irradiación de cultura eslava hacia los territorios más orientales, sobre todo, en los cuales todavía vivían los eslavos de manera tribal. La llegada de los magiares en el siglo X va a poner fin a la existencia de este primer imperio eslavo. Mientras las regiones orientales, mayormente la actual Eslovaquia, van a ser conquistadas e incorporadas, como vamos a ver en la siguiente clase, a las posesiones de lo que más tarde va a ser la corona húngara, Bohemia, por su parte, va a quedar bajo una dinastía de señores locales, señores feudales, podríamos decir, que eran una familia importante ya en tiempos de la Gran Moravia, que eran los Přemysl, que van a gobernar las tierras checas durante los siguientes 400 años. Estos Přemysl, como vamos a ver, van a ser la primera dinastía real. Estos señores Přemysl gobernaban con el título de duques, kniaz en checo, y en todas las lenguas eslavas en realidad encuentran esta palabra con ligeras diferencias de sonido, digamos, ¿no? Pero en polaco, en ruso incluso. Si bien actualmente en checo creo que quiere decir sacerdote. Pero bueno, básicamente lo traducimos en esta época claramente como duque. Si bien varios miembros de esta dinastía, varios de los duques, usaron alternativamente el título de reyes, pero ni fue un título hereditario ni fue un título reconocido por fuera de las tierras de Bohemia. A pesar de todo, la corona del reino de Bohemia, fíjense, se atribuye a San Wenceslao, que de hecho no usó el título de rey. Como sea, en el año 955, ya uno de estos duques de Bohemia, cuyos territorios estaban mayormente ocupados por el invasor magiar, va a participar, obviamente, en apoyo a Otón I en la batalla de Lechfeld contra los invasores magiares. En esa batalla, ustedes ya lo saben, Otón I, el primer sacro romano emperador, va a lograr finalmente poner fin a las correrías de los magiares. Bohemia, entonces, recién se va a convertir en un reino oficial y hereditario en el año 1198 bajo Ottokar I. Y conforme el compromiso contraído por su antecesor en el campo de Lechfeld con el sacro romano emperador Otón I, que cuando se recuperara Praga y cuando Bohemia fuera un reino, iba a reconocer al sacro romano emperador, Bohemia se va a convertir así al mismo tiempo que reino oficial, en el año 1198, que reino oficial y hereditario, en uno de los reinos componentes, en uno de los tres reinos componentes principales del Sacro Imperio Romano. Obviamente, el principal reino componente del Sacro Imperio Romano era Alemania, el reino de Alemania. Otro era Italia. Y el tercero, importante, era el reino de Bohemia. De hecho, ya vimos que en la Bula de Oro del año 1356, cuando se fija quiénes van a ser los príncipes electores del imperio, que van a ser los que elijan al rey de Alemania, que eventualmente se va a convertir, si hace el viaje a Roma y era coronado por el Papa, en el Sacro Romano Emperador, uno de estos 7 príncipes electores era justamente el rey de Bohemia. El reinado de Ottokar II, el nieto de Ottokar I, que fuera, como les dije, el primer rey de Bohemia, marca el apogeo de la dinastía Přemysl, porque este rey llegó a conquistar y controlar nada menos que la actual Austria y Eslovenia. Y su nieto, Wenceslao, Václav en checo, II, llegó a ser además rey consorte de Polonia. Pero el único hijo varón de este, Wenceslao II, va a morir un año después que su padre, sin dejar ningún tipo de descendencia. De esta manera va a ser sucedido por su hermana Ana y luego por su segunda hermana Isabel, que al casarse con Juan de Luxemburgo, que era el hijo del sacro romano emperador Enrique VII, va a dar inicio así a la dinastía de Luxemburgo en Bohemia. Carlos IV, hijo y sucesor de Juan, también fue electo rey de los romanos y sacro romano emperador. También, lo mismo, su hijo Wenceslao IV, que va a llegar a ser
rey de los romanos, pero no emperador. Y lo mismo su nieto Sigismundo I, del cual ya hablamos bastante en las clases que dedicamos al reino de Alemania y que vamos a volver a hablar de él cuando veamos el reino de Hungría, porque también va a llegar a ser rey de Alemania, rey de Hungría y sacro romano emperador. En efecto, porque al casar Sigismundo con María de Anjou, que era la última heredera del reino de Hungría, de la dinastía angevina de Hungría, así Sigismundo se va a convertir en rey de Hungría también. Cosa notable, María va a morir de un accidente durante una cacería cayéndose del caballo, estando embarazada, y embarazada de un varón. Y en el parto van a morir tanto el futuro heredero como la propia María. A pesar de todo, Sigismundo se las va a arreglar para mantener el control no solamente del reino de Bohemia, que le correspondía por propio derecho, sino también el reino de Hungría, que tenía en calidad de consorte de una reina que ya no existía y un heredero que tampoco existía, digamos. Pero bueno, eran épocas bastante complicadas, porque justamente en Bohemia va a surgir la famosa rebelión de los husitas. Los husitas eran seguidores de un predicador, Jan Hus, un predicador checo, bohemio, que había sido condenado y quemado por hereje por la Inquisición en el año 1415. Sin embargo, sus seguidores se organizaron en un verdadero ejército militante. Y además, estos husitas piensen que Bohemia además era uno de los reinos, uno de los estados más adelantados tecnológicamente, donde por ejemplo la pólvora y las armas de fuego estaban mucho más avanzadas probablemente que casi todo el resto de Europa. Y estos husitas van a ser verdaderos expertos en el manejo de armas de fuego. Y además van a estar muy organizados y, como todos fanáticos religiosos, digamos, eran combatientes de primer nivel. De esta manera, estos husitas van a formar un poderoso ejército que va a recorrer prácticamente toda la Europa del Este, conquistando y derrotando a sus enemigos. Cuando los atacaban, estos husitas, armados con primitivos arcabuces, pequeños cañones, etc., y que se movilizaban en unos carromatos blindados, cuando eran atacados, como les digo, ellos armaban un círculo, un poco como hacían los colonos cuando los atacaban los indios, con las carretas, con estas especies de carros blindados, y inmediatamente sacaban todos los cañones hacia afuera, y cuando los atacaba la caballería, porque de hecho se organizaron cruzadas contra los husitas, una de estas cruzadas incluso la había convocado la propia Juana de Arco, que había prometido liderarla, pero justo cayó, ya saben, prisionera de los borgoñones, que la vendieron a los ingleses y la quemaron como bruja, ¿no? Pero bueno, como les digo, se organizaron cruzadas contra estos husitas, y sin embargo estos husitas siempre lograban derrotar y humillar a la poderosa caballería feudal del Sacro Imperio, etc., con lo cual llegaron incluso a bañar sus armas en el Báltico. Con lo cual, la Iglesia Católica y el propio Sigismundo no tuvieron más remedio que negociar. Y en el concilio de Basilea, básicamente tuvieron que aceptar que los husitas siguieran con sus prácticas religiosas, etcétera, incorporados mayormente, digamos, o tolerados mayormente dentro de la Iglesia Católica. Este periodo, entonces, es el de las llamadas guerras husitas, que se van a extender entre los años 1419 y 1433, que es el año del concilio de Basilea, que, como les digo, va a recibir a los husitas tal como están, digamos, en el seno de la Iglesia Católica nuevamente. O 1434 podríamos decir, porque en realidad al año siguiente del Concilio de Basilea va a haber una última batalla que va a enfrentar, por un lado, a los católicos y a los husitas moderados, que eran la mayoría, con una pequeña célula de husitas recalcitrantes, digamos, que se negaban a ningún tipo de entendimiento con los católicos, y en esa batalla van a vencer, obviamente, los católicos y los husitas moderados. Respecto de Sigismundo, digamos que de su segundo matrimonio, porque va a contraer segundas nupcias, va a tener una única hija, Isabel, ser la reina o heredera titular del reino de Bohemia. Esta se va a casar con Alberto el Magnánimo, que era el duque de Habsburgo de Austria, que un año después de la muerte de Sigismundo, además, se va a convertir en rey de Alemania. Sin embargo, va a vivir solamente un año, va a morir al año siguiente, y va a ser sucedido por su hijo póstumo, Ladislao, a la muerte del cual los territorios del acervo, digamos, familiar, concretamente el reino de Bohemia, las posesiones Habsburgo en la actual Austria y el reino de Hungría y Croacia, se van a fraccionar. Bohemia va a pasar a ser regida por un husita moderado, Jorge Podebrady, que
va a tener que enfrentar el expansionismo del formidable rey guerrero de Hungría, Matías Corvino, un nuevo rey de una familia húngara, concretamente el primer verdaderamente rey húngaro desde la época antigua, desde la época de la dinastía Árpad, que básicamente va a marchar sobre toda Europa Oriental con su famoso ejército negro, y que va a llegar incluso a conquistarle la propia Viena a los Habsburgo. Y al morir Jorge, este rey husita, la Dieta de Bohemia, es decir, los Estados Generales de Bohemia, van a elegir a Ladislao Jagielo, el hijo del rey de Polonia, como rey de Bohemia, con el cargo, obviamente, de seguir la guerra defensiva contra Matías Corvino. Sin embargo, Matías, que acababa de tomar Viena, va a morir inesperadamente en abril de 1490. Y esto va a cambiar completamente las cosas, porque además, encima, la Dieta de Hungría va a elegir al propio Ladislao II como rey de Hungría también. Con lo cual, nuevamente, Bohemia y Hungría van a quedar unidas en unión personal, junto con el reino de Croacia y Dalmacia, nuevamente bajo la misma corona, que van a ser esta rama de los Jagielos, la familia de origen lituano que reinaba también en Polonia. Ladislao, por su parte, va a morir en el año 1516, legando ambas coronas, la corona del reino de Bohemia y la corona del reino de Hungría, junto con la de Croacia y Dalmacia, a su hijo Luis, que va a ser Luis II de Hungría. 10 años después, sin embargo, la gran invasión otomana de Europa, liderada por Solimán el Magnífico, va a culminar en la batalla de Mohacs, donde Luis, combatiendo al mando de los cruzados que trataban de detener el avance de los turcos otomanos sobre Europa, va a morir. Y va a morir sin hijos. Solamente queda, como heredera, su hermana, Ana de Bohemia y Hungría, que estaba casada, fíjense, con Fernando I, el hermano menor de Carlos V, que va a ser a su vez su sucesor como Sacro Romano Emperador. De esta manera, a partir del año 1526, tanto el reino de Bohemia como lo que quedaba, porque los turcos ocupan la mayor parte, 2/3 partes aproximadamente de Hungría, van a quedar incorporados a los dominios Habsburgo, y esto va a ser directamente, podríamos decir, hasta el siglo XX, en que primero como parte de lo que eran las posesiones de los Habsburgo personales, digamos, en unión personal, que van a retener también el título de Sacro Romano Emperadores, y luego van a ser emperadores de Austria y más tarde emperadores de Austro-Hungría. Así que esta unión de las coronas de Bohemia, Hungría y los títulos, digamos, austríacos, con más, obviamente, los títulos imperiales, va a perdurar hasta el año 1918, hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. La introducción de las acuñaciones en lo que será más tarde el Reino de Bohemia se atribuye a San Wenceslao. De este duque y santo nacional de Bohemia se conoce un denario que tengo entendido que es único, y que lamentablemente no puedo mostrarles la foto, que tiene su nombre o una forma latina de su nombre en torno a una cruz en anverso y un monograma fragmentario en reverso. Esto parece estar modelado a partir de los denarios carolingios, mayormente de la misma época. Recién bajo sus sucesores, Boleslav I, 929 a 967, y sobre todo Boleslav II, 967 a 999, tenemos acuñaciones un poco más abundantes. Sus monedas muestran claramente la influencia del tipo del penique bávaro, o bávaro suavo, como también se le dice, con el templo, pero también más tarde se ve, fíjense qué notable, la influencia de los peniques anglosajones, sobre todo de Ethelred II, que eran una verdadera moneda de pago internacional en el siglo X y XI, en toda Europa, por la calidad del metal, del penique anglosajón, del penique inglés. Especialmente el tipo de la mano, el tipo conocido como Manus Dei, la mano de Dios. La ceca de todas estas primeras acuñaciones es Praga. Pero con el tiempo se van a acuñar también en otras cecas, si bien infinitamente más raras. Estas otras cecas que se han identificado serían Viserhad y Pisen, pero ya bajo Jaromir I, que va a tener 3 reinados entre los años 1003, 1004 a 1012 y 1033 a 1034. Algunas de las monedas de este príncipe muestran influencia bizantina. Muchas de las monedas de esta época incluyen, como las anglosajonas, el nombre del monedero. Jaromir introduce además el tipo en homenaje a San Wenceslao,
que va a pasar a ser el tipo más común en los siguientes reinados, el de Bretislao I, 1034-1055, y de sus sucesores. En el largo reinado de Bratislao II, 1061-1092, el denar bohemio va a seguir perdiendo peso, cayendo un peso variable entre los 0,6 y 0,8 gramos. Este príncipe introduce varios tipos nuevos, notablemente uno con la cabeza de frente en anverso y la del santo en reverso. Siempre estamos hablando de San Wenceslao, por supuesto. Algunos denars de fines del siglo XI y comienzos del XII son realmente, yo les diría, de las mejores monedas desde el punto de vista del arte monetario europeas de su época. Fíjense que en adición a estas monedas reales se conocen algunas emisiones que podríamos llamar feudales, mayormente atribuida a la poderosa familia de los Slavinkovs, e incluso se conoce también un único denar episcopal. Y acá podemos aprovechar para mencionar las acuñaciones independientes del Principado de Moravia, el otro componente de las tierras checas, podríamos decir, que va a tener acuñaciones sobre todo en la ceca de Olmutz, o Olomouc, como se dice en el idioma local, que van a producirse mayormente durante los siglos XI y principios del siglo XII, teniendo en cuenta que Moravia, a partir de 1182 y hasta 1918, se va a convertir en un margraviado, es decir, en un marquesado autónomo de la corona bohemia. Las primeras acuñaciones de los reyes de Bohemia, comenzando con Ottokar I, se parecen bastante a las últimas acuñaciones de los duques o príncipes de Bohemia. Sin embargo, pronto van a caer en la acuñación de bracteados de estilo bien germánico. De hecho, muchas de estas monedas apenas se pueden distinguir de los bracteados alemanes. Y de hecho, muchos de estos bracteados, acuñados bajo Ottokar I, su nieto Ottokar II y su bisnieto Wenceslao II, proceden probablemente de cecas en Moravia. Bueno, vamos a empezar a ver algunas monedas de este periodo. Lamentablemente no tengo ningún denar de los duques o príncipes Przemysl de lo que era Bohemia, ni tampoco de los primeros reyes de Bohemia, pero sí, fíjense, tengo una moneda bastante rara, que es una moneda no de Bohemia, sino de Moravia. Este denar fue acuñado por el príncipe, podríamos decir, autónomo de Moravia, Otón el Hermoso, generalmente citado en alemán como Otto der Schöne, que gobernó entre 1061 y 1087, y está acuñado en la ceca de Olmutz, Olomouc, en Moravia concretamente. Y fíjense que tiene el mismo tipo que muchos denars de los príncipes o duques de Bohemia, que es el tipo de la Manus Dei, la mano de Dios, en el anverso. Y en el reverso, estos suelen tener una crucecita cantonada de algún símbolo. En este caso parecen ser escudos típicamente ovalados, en punta, pero con bordes ovalados, que son propios de esta época, del siglo XI concretamente. Bueno, una moneda bastante escasa. Esta moneda, fíjense, se la compré al viejo numismático francés al cual le compraba yo en eBay, que comenté alguna vez en el video de las monedas polacas, que le había comprado muchas monedas raras, y esta realmente es una de esas monedas muy raras. Me queda pendiente todavía conseguir algún denar de los duques Przemysl de Bohemia, pero ya voy a conseguir. Y de Bohemia propiamente, ¿qué tenemos? Y tenemos una moneda muy interesante, que es un bracteado. Ustedes saben que muchas de las primeras monedas del Reino de Bohemia, lo acabamos de decir en la clase, son bracteados de estilo alemán, que de hecho sería muy fácil confundir con una moneda alemana. Fíjense qué frágil esta moneda, es tremendamente frágil. De hecho, no la llevé a la clase para mostrarla, a la clase en vivo, porque no es una moneda que me gusta estar trayendo y llevando. En sí se mantiene sólida, se mantiene intacta, pero fíjense que la corrosión hizo que tenga como unos agujeritos, porque estas monedas son tan delgadas, tan delgadas, que bueno, justamente para que se mantuvieran
sólidas, se las acuñaba de esta forma, digamos, cóncava, podríamos decir, y, digamos, incusa. Y una cosa extraña, este bracteado, este denar bracteado, pesa 0,90 gramos y se atribuye a Wenceslao II, 1278-1305. Sin embargo, es demasiado pesado, demasiado grande y pesado para ser de Wenceslao II, pero bueno, yo cito el catálogo de Kach, en el cual tiene esta moneda el número 855, que la atribuye como un bracteado de Wenceslao II, el último rey, digamos que de la dinastía Przemysl, que tuvo un reinado largo y efectivo. Pero la realidad es que el peso se corresponde más con la época de los primeros reyes Przemysl de Bohemia, Ottokar I sobre todo, y en menor medida sus sucesores, hasta Ottokar II, pero aún así, en general, las monedas de Ottokar II ya pesan bastante menos, pesan en torno a 0,60. Pero bueno, no tengo más que someterme a la atribución del principal catálogo de monedas bohemias y checas. Si bien, además, esta moneda también tiene una historia interesante, que es que esta moneda proviene de una vieja colección austríaca, que yo compré algunas monedas de esa colección, mayormente bracteados. Esta colección la subastó Lanz, y concretamente esta moneda originariamente también proviene de una subasta Lanz, pero muy antigua, del año 1979. Yo por esa época ni soñaba con coleccionar monedas de este tipo, si bien ya coleccionaba monedas, pero no monedas ni siquiera antiguas, ni mucho menos medievales. Yo tenía 10 años. Pero bueno, fíjense, una moneda bastante interesante, que representa toda una época de las acuñaciones del Reino de Bohemia. Sin embargo, hacia el año 1300, los mineros alemanes que trabajaban en el Reino de Bohemia van a hacer un descubrimiento descomunal de una rica mina de plata cerca de la pequeña población de Kutná-Hora, o Kuttenberg, como la llamaban ellos, que rápidamente se va a convertir no solamente en la ceca principal del Reino de Bohemia, porque va a producir una moneda que ya vamos a ver, que va a ser revolucionaria, sino que además se va a convertir en una gran ciudad. Concretamente entonces, hacia el año 1300, el Reino de Bohemia, bajo Wenceslao II, va a introducir la moneda más importante de la historia monetaria de la Baja Edad Media en Europa Central, el llamado Pragergroschen. A pesar de su nombre, y sabemos que era su nombre porque incluso las monedas lo indican, dicen grossi pragenses. En realidad, esta moneda no estaba acuñada en Praga, sino en justamente la propia Kuttenberg o Kutná-Hora. Esta moneda, el Pragergroschen o grosso de Praga, también llamado Grossus Bohemicalis en algunas referencias de la época, estaba acuñada inicialmente a 63 piezas por marco de plata del estándar de Praga, que tenía unos 238 gramos, de 15 lot de fino. Esto rinde unos 3,70 gramos de plata de 937 milésimas. Y el Pragergroschen se va a imponer rápidamente como la principal moneda grande de plata en toda Europa Central, y también en buena parte de la más cercana Europa Oriental, como Hungría y Polonia, y va a continuar siendo acuñada hasta su gradual sustitución por el talero y sus fracciones hasta bien entrado el siglo XVI, si bien va a ir cayendo en peso y sobre todo en contenido fino. Bajo Carlos IV, 1346 a 1378, ya se acuña a 70 piezas por marco de plata de 14 lot de fino. Esto rinde 3,40 gramos de plata, 875 milésimas. Bajo Wenceslao IV, de 1378 a 1419, a 96 piezas por marco de plata de 12 lot, 2,48 gramos de plata, 750 milésimas. Y finalmente bajo Ladislao II, a 90 piezas por marco de plata de tan solo 9 lot, 2,64 gramos de plata, 562 milésimas. Sin embargo, a pesar de todo, la popularidad del Pragergroschen no solamente no va a disminuir, sino que va a llegar a su apogeo cuando no solamente van a surgir todas las versiones imitativas, sobre todo sajonas, del Pragergroschen, como el Schildgroschen, el Schwertgroschen, etcétera, 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 sino que además muchos Pragergroschen, incluso ya recortados y muy gastados, van a circular por toda Alemania, a menudo con una contramarca de la ciudad correspondiente autorizando su circulación. De hecho, yo tengo un catálogo bastante extenso, por cierto, en mi biblioteca, que es un catálogo de todas las contramarcas de las distintas ciudades
que se aplicaron sobre los Pragergroschen bohemios en Alemania. La introducción del Pragergroschen va a marcar el fin del periodo del bracteado, porque este va a ser sustituido por un penique plano modelado inicialmente a partir del Pragergroschen. Este penique va a ser conocido como parvus, que quiere decir pequeño en latín, y que equivalía a razón de 12 de estos parvi por un Pragergroschen. Es decir, que el Pragergroschen era un sueldo, un chelín de estos parvi. Fíjense que de la misma manera que grossus o groschen quiere decir moneda grande, parvus quiere decir moneda pequeña. Más tarde, este parvus, en el siglo XV, ya en el siglo siguiente, va a ser sustituido por un penique unifaz, conocido como Weisspfennig, un penique blanco. Y este valía a razón de 7 Weisspfennig por un Pragergroschen. Juan el Ciego va a introducir además la primera moneda de oro bohemia, modelada, como casi todas las de la época, a partir del florín florentino. De hecho, recuerden que la bula de oro del año 1356 disponía que los príncipes electores, uno de los cuales era por supuesto el rey de Bohemia, estaban autorizados a acuñar moneda de oro sin supervisión directa del emperador. Su sucesor, Carlos IV, va a introducir un tipo más original, más real, podríamos decir, con el busto justamente del rey en anverso y el león de Bohemia en reverso. El florín fue más tarde sustituido como moneda de oro por el ducado, de estándar más internacional, esto a fines de la Edad Media y comienzo de la Edad Moderna. Bueno, hora de empezar a mirar algunos Pragergroschen, empezar a conocer esta moneda tan importante de la historia monetaria de Europa central en la Baja Edad Media. Bueno, antes que nada digamos que el anverso del Pragergroschen es el que lleva la corona del Reino de Bohemia, que fíjense, en esta época era todavía una corona abierta, no cerrada como la que se conserva actualmente, pero estas adiciones probablemente fueron bastante posteriores, del siglo XVI o así. Y fíjense que como todos los grosos europeos del siglo XIV, el Pragergroschen deriva del Gros Tournois francés, una moneda introducida por San Luis IX, rey de Francia, en el año 1266, y que tiene leyendas concéntricas. Bueno, y estas leyendas empiezan a leerse a partir de la leyenda interna. Fíjense que tiene una cruz como inicial, y luego dice Wenceslaus Secundus, es decir, Wenceslao II, y la leyenda continúa a partir de la cruz inicial en la leyenda externa, que dice Dei Gratia o Dei Gratia, como dirían los en latín medieval, Rex Bohemie, o sea, rey de Bohemia. Bohemie es el genitivo, digamos en latín clásico sería Bohemiae, pero en latín medieval es más frecuente encontrar directamente con la E. Y el reverso es obviamente el león de Bohemia. El león de Bohemia, que es un león blanco sobre campo rojo, tal como aparece en el escudo de Bohemia, y que, fíjense, una de las características más notables, que a veces sirve incluso para distinguir a los bracteados de bohemios de los bracteados alemanes, por ejemplo, es la cola doble, la cola bifurcada que tiene el león, que forma una especie de 8. Esto es característico del león de Bohemia, que obviamente al no tener colores, obviamente no lo podríamos distinguir de otra manera. Y la leyenda, bueno, esto ya se los dije, es Grossi Pragenses, que es el nombre de la moneda, básicamente. Fíjense que acá la inicial es de nuevo la cruz, pero está entre dos estrellas. Una moneda bien ejecutada, si bien es difícil encontrarlas bien acuñadas, no es tan fácil encontrar ejemplares bien acuñados, sobre todo no tanto de Wenceslao II, sino de sus sucesores, que se va haciendo cada vez más cruda la acuñación. Si seguimos en el tiempo, acá tenemos un Pragergroschen de Juan I, Juan el Ciego, Juan de Luxemburgo,
rey de Bohemia entre 1310 y 1346. Concretamente, este es el siguiente tipo de grosso de Praga, de Pragergroschen, porque no hay monedas entre estos dos reinados. Y esto pasa a menudo, seguramente con seguridad que continuaron acuñándose sin cambio hasta la siguiente, digamos, reforma monetaria, modificación del peso y del fino de las monedas. Pero básicamente la moneda es esencialmente lo mismo, ¿no? Tenemos Johannes Primus en el círculo interno y luego todo lo demás de la moneda es idéntico, ¿no? Todo igual, toda la misma inscripción, la misma tipología, el león rampante de Bohemia, todo igual, básicamente. Así que Juan I reinó entre 1310 y 1346 y esta moneda se acuñó más o menos entre esos años. Vamos a saltarnos algunos reinados y sobre todo vamos a saltarnos un par de tipos de grosos, nada más porque no todos los reinados introdujeron sus propios grossi praguenses. Y acá tienen un Pragergroschen del primer rey de la dinastía Jagielo, de la dinastía polaca en Bohemia, que es Ladislao II, 1471-1516. Esencialmente la moneda es similar, si bien fíjense qué cambio de estilo. Miren la letra, miren la corona, muy diferente, por cierto. La inscripción dice Gladislaus Secundus, luego todo lo demás es esencialmente igual, pero si miran, por ejemplo, el estilo del león es muy diferente. Es muy diferente, mucho más compacto, mucho más del siglo XV, podríamos decir. Muy diferente, más robusto, podríamos decir, que esos leones tan estilizados, tan lindos, por cierto, que encontrábamos en el siglo XIV. Y sin cambiar de reinado, les voy a mostrar dos Weißpfennig, también de Ladislao Jagielo. Estas monedas, básicamente, valían la séptima parte del Pragergroschen, es decir, 7 de estos equivalían a un Pragergroschen. Estaban acuñados de un metal bastante similar. En esta época ya es plata bastante baja, apenas por encima del 50% de plata, un poco más del 50% de plata, pero aún así plata. Por eso se llama Weißpfennig, penique blanco, y básicamente valía más que el penique negro, entre comillas, o el penique ordinario, que valía un 12avo del Pragergroschen. Y nuevamente tenemos el león rampante en el centro, y ahora la inscripción simplemente dice Gladislaus Secundus. Estas monedas se las suele definir como unifaces, es decir, con reverso completamente plano, sin ningún diseño. Y sin embargo, fíjense este otro ejemplar, ahí se lee parte del nombre, nada más, de Ladislao. El león se ve de una forma más clara por la razón de que es más grande en esta moneda. Pero fíjense lo interesante, por eso me quedé con las dos. Porque en el reverso esta moneda no es completamente plana. Tiene, como pueden ver, la inicial, la cifra real, apenas arañada en una especie de, digamos, protocuño, porque no es un auténtico cuño, digamos, pero está. No es totalmente plano el reverso. Se ve la W o W, como dicen en España. Y miren lo que son las cosas, la última gran innovación del sistema monetario europeo, al menos en lo que se refiere al nombre de las monedas, va a venir también de Bohemia y va a ser también ocasionada por un descubrimiento muy importante de una mina de plata que va a tener lugar a comienzos del siglo XVI. Los mineros sajones que venían ya trabajando en su tierra natal, al otro lado de las montañas, de los montes Erzgebirge, estaban convencidos de que del otro lado de estos montes, los yacimientos de plata que ellos ya venían trabajando y explotando en Sajonia se hallaban duplicados. Y no se equivocaron, porque, como les digo, a comienzo del siglo XVI se va a producir un hallazgo de una veta muy rica en el llamado Valle de San Joaquín, Jáchymov en checo,
o, como le decían los alemanes justamente, que eran estos mineros sobre todo, St. Joachimsthal, el valle de San Joaquín. Bueno, justamente en este valle se va a descubrir una veta muy rica que va a ser explotada para los condes de Schlick, que eran los señores locales de origen germano, por supuesto, y feudatarios del rey de Bohemia. En 1519, para dar salida a toda esa importante producción del metal, estos condes, que eran 3 hermanos, iban a empezar a producir probablemente Pragergroschen a nombre de Luis I, que era el rey de Bohemia en esa época, pero que están acuñados en realidad como una forma de dar salida al metal de estas minas que explotaban estos condes de Schlick. Poco después, sin embargo, van a introducir una moneda de peso 1 onza, es decir, 1/8 del marco, de plata ligeramente más baja que su contrapartida sajona, pero que va a ser muy popular por la gran cantidad que se va a producir en muy poco tiempo, porque la producción va a empezar en el año 1519 y se va a mantener, digamos, mayormente sin cambios, si bien va a haber cambios estilísticos, etc., hasta la muerte de Luis I, es decir, Luis II, Luis I de Bohemia, en la batalla de Mohacs. En el anverso, estas monedas van a tener a San Joaquín, justamente, el patrono y homónimo del valle y de la localidad donde estas monedas serán producidas, y en el reverso, o como quieran verlo ustedes, podríamos considerar que en realidad el lado del león es el anverso porque lleva el nombre del rey, concretamente el león de Bohemia y el nombre del rey. De estas monedas se acuñaron además mucho más escasos medios y cuartos de tálero, pero además fíjense que estas monedas, que eran conocidas inicialmente como las demás monedas grandes de plata de peso aproximado de 1 onza, producidas en Europa Central con el nombre de Guldengroschen, es decir, moneda gruesa que vale un gulden, que vale el equivalente a un gulden, a una moneda de oro, va a pasar a ser conocida muy rápidamente con el nombre de Joachimsthaler, o sea, la cosa o la pieza, es decir, la moneda procedente de San Joaquín, una idea reforzada justamente por la tipología de estas monedas. Y esto más tarde se va a abreviar al nombre Thaler directamente, que concretamente va a ser lo que con el tiempo va a dar el nombre de dólar. Claramente que el Joachimsthaler o Thaler de Bohemia, de Joachimsthal, no fue la primera pieza tamaño dólar que existió, el primer tálero. Concretamente, los condes de Schlick, cuando empezaron a producir estas monedas, en cierto modo, estaban haciendo un eco del Guldengroschen sajón, que ya venía produciéndose desde comienzos del siglo XVI, o sea, desde más de casi 2 décadas antes. Sin embargo, sí va a ser aquí donde este tipo de moneda va a adoptar el nombre emblemático de tálero, que va a generar con el tiempo el dólar, que es la moneda, bueno, digamos, es la forma en que los anglosajones van a conocer a estas monedas grandes de plata. El primer diseño se va a deber al monedero Hans Wenzelmann, pero en el último año de vida de Luis I se va a adoptar un nuevo diseño, y con este diseño se van a acuñar también para su sucesor, su cuñado, Fernando I de Habsburgo. Apenas 2 años después de subir al trono de Bohemia, Fernando I, con la típica astucia y codicia de los Habsburgo, se va a hacer cargo de la mina, la va a, entre comillas, nacionalizar esta rica mina de San Joaquín, y va a ser justo a tiempo, por cierto, porque la producción va a pasar en esta época de 54.000 marcos de plata por año, en 1528, el año del takeover, digamos, a 87.000 marcos de plata solamente 5 años después, en 1533. Y en buena medida, este hecho marca el fin, podríamos decir, de las acuñaciones propias del Reino de Bohemia, o al menos de nuestro interés en esta clase. Si bien las acuñaciones del Reino de Bohemia, por supuesto, van a seguir, pero claramente Fernando I y sus sucesores van a ir introduciendo el sistema monetario vigente, sobre todo en los estados austríacos, en un proceso de unificación en el cual los Habsburgo estaban tratando de constituir sus territorios propios, los que gobernaban en unión personal, en forma directa, porque además estos van a monopolizar también el
título imperial, digamos, ¿no? Pero aquellos territorios que gobernaban en forma directa, como sus propias posesiones, trataban de unificar el sistema monetario de manera que constituir una especie de Estado-nación, un poco compitiendo con los grandes Estados-nación europeos como Inglaterra, Francia, Castilla, Portugal, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, poco a poco se van introduciendo los mismos tipos homologados que existían en las secas austríacas, como Tirol, como Viena, como Graz, etcétera. Si bien siempre va a haber particularidades en estos otros estados Habsburgo, digamos, como era Bohemia o como va a ser también el Reino de Hungría. Con lo cual, en las secas propiamente del Reino de Bohemia, sobre todo St. Joachimsthal, Kuttenberg y más tarde también Praga y otras, se van a acuñar los tipos mayormente similares a los estados austríacos, si bien con particularidades, porque va a continuar, fíjense, acuñándose el Prager Groschen, que a partir de la década de 1530, si mal no recuerdo, a partir de 1534, creo, va a llevar fecha como particularidad, pero va a continuar acuñándose a nombre de Fernando I, va a continuar acuñándose el Weissfenig y las especies locales y otras especies locales, y siempre el Reino de Bohemia, fíjense, hasta el pleno siglo XVII, e incluso más tarde también, va a haber tipologías propias del Reino de Bohemia. Y este es un poco el punto en el cual deja ya de interesarnos las acuñaciones del Reino de Bohemia, si bien las secas del Reino de Bohemia van a seguir teniendo muchísima importancia, sobre todo hasta el siglo XVII y fines del siglo XVII. Después ya no. Bueno, esto fue entonces la tercera clase del seminario extendido y nos vemos muy pronto para ver qué pasa con el Reino de Hungría.